si esto está pasando en la UNAM, ¿qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque creo que los ministros y ministras ya no pueden ir por la vida diciendo que están apegados al librito, a la Constitución. Hay mucho de política en las decisiones de esta Suprema a cargo de Norma Piña como ministra presidente, mi querido Jaime, y una y otra vez quedan evidenciados como los opositores, el papel que estaban jugando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama desde el INE, pareciera que ahora lo han asumido algunos ministros y ministras de la Suprema Corte, y ya lo habíamos mencionado aquí en Sin Censura, pero ¿y ahora? ¿Y ahora hacia dónde vamos con una corte que juega también a la política? Y eso me resulta muy peligroso, Jaime. Sí, porque mira, yo he comentado que la Suprema Corte ha estado tirando de la liga, empujando al país hacia una crisis constitucional. Y fíjate lo interesante del caso. Aquí el adulto en la habitación es el presidente, porque el presidente, a pesar de estas continuas provocaciones, a pesar de estos golpes previsibles, por otro lado, de la Suprema Corte, el presidente no ha incurrido en algún exceso, él no se ha atrevido a transgredir esa línea que separa al Poder Ejecutivo del Legislativo y el Judicial. Y lo interesante del caso es que esta Suprema Corte se ha vuelto completamente previsible. Ya sabemos hacia dónde va. A mí me llamó mucho la atención la mañanera de ayer en que el presidente vaticinó, casi nos adelantó el guión de cómo iba a pronunciarse la Suprema Corte. Dice, no van a entrar al fondo, se van a pronunciar así, exactamente como dijo el presidente, como si fuera un guión escrito, así resultó. Y fíjate que otro de los elementos que yo creo que tendríamos que tener en cuenta es la frase que no tiene desperdicio de Adán Augusto López, que hoy mismo llamó a los miembros de la Suprema Corte como tinterillos de ocasión. No se pierdan, detrás de esta frase hay todo, tinterillo de ocasión. Y desafortunadamente, antes la Suprema Corte era eso, estaba conformada por tinterillos de ocasión que actuaban conforme les decía el presidente Felipe Calderón, y si no actuaban bajo la consigna de Calderón, ya sabíamos, le mandaba, como pasó con el caso de Arturo Saldívar, lo mandaba a amenazar. Lo mismo pasa con Vicente Fox, lo mismo con Enrique Peña Nieto. Y hoy, que por primera vez tiene la Suprema Corte, goza de una absoluta libertad como poder autónomo, los tipos son incapaces de asumir esa independencia, esa autonomía, y se la pasan mirando a ver cuál de los poderes fácticos le da sus instrucciones. Y resulta ser que los poderes fácticos a quienes está escuchando la Suprema Corte es la derecha, es el PAN, todos estos que han formado parte de la oligarquía, incluidos sus intelectuales orgánicos, incluidos los empresarios, todo este grupúsculo que se ha trincherado en el poder judicial y en los medios de comunicación. Estos se han convertido en tinterillos de ocasión al servicio de estos poderes, ¿no? Y yo celebro, yo entiendo el cabreo, la frustración de mucha gente que dice, ¿cómo es posible que esta Suprema Corte esté pronunciándose, emitiendo resolutivos que van en contra de ideas completamente racionales, como es reducir el presupuesto, hacer menos costosas las elecciones, pero son magistrados que incluso se han amparado para no bajarse el salario? Entonces yo encuentro aquí un fenómeno muy interesante. La oposición ha criticado al presidente de ser un dictador. Incluso yo estaba leyendo ayer una columna de Joaquín López Dóriga que ya dice que Andrés Manuel López Obrador está preparando el terreno para un maximato. Y una vez que llegue Claudia al poder, él va a seguir, ¿sabes? Moviendo el cilindro, como el cilindrero, ¿no? Pero es increíble que no hablen precisamente de esta autorregulación del presidente para no meterse con la Suprema Corte, por más
por más equivocados que hayan sido los fallos. Y yo creo que el fallo que han emitido, sobre todo para invalidar el plan B, atenta contra los deseos del pueblo. Y esta gente, los magistrados, no se están dando cuenta de realmente el daño que se están haciendo a sí mismos, a ese poder que se supone tendría que ser independiente y que tendría que velar por la justicia social y en función también de los intereses del pueblo, de los anhelos del pueblo. Entonces, yo creo que le están haciendo un flaco favor a la justicia en México y por eso el presidente ha dicho, yo no voy a estirar la liga como lo están haciendo ustedes, voy a esperar a que el pueblo se pronuncie porque lo ha dicho una y otra vez el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo. De ahí el plan C. Yo sí creo que esta cultura de Andrés Manuel López Obrador de ir avanzando casi con carácter plebiscitario para ir demoliendo todos y cada uno de los obstáculos que enfrenta la 4T, es lo más democrático que hemos visto en los últimos años, porque antes, cuando estaba el presidencialismo, cuando era el país de un solo hombre, ya imagínate si van a tener el valor estos tinterillos de ocasión de desafiar al presidente. Pero como tienen un presidente demócrata enfrente, ellos todavía no han entendido. Yo creo que les falta cambiar de chip a estos magistrados, acostumbrarse a esta nueva atmósfera democrática, porque ellos siguen todavía condicionados a esa atmósfera autoritaria del pasado que les dictaba lo que tenían que decir, que les decía cómo tenían que pronunciarse. Y ahora que nadie se los dice, más que Claudia X González y los grupos de la oposición, pues ellos se refugian ahí, se atrincheran ahí, pero yo voy a estar muy pendiente del proceso electoral del 2024, porque yo sí creo que entre la población, entre la opinión pública, el pueblo, hay un hartazgo con el papel que ha jugado esta Suprema Corte, que va a contracorriente de los deseos, de los anhelos de la nación. Y fíjate que para